Para estudiar la continuidad de una función f de x, solo tiene tres condiciones. La primera es comprobar si f de x está definida en el punto que nos dicen. Por ejemplo, te dicen estudiar la continuidad de f de x en el origen. Vale, tenemos la gráfica, el origen aquí. Y lo único que tienes que hacer es probar si f en el origen, que sería 0, f de x igual a 0, existe o no. Si existe, pues podemos pasar a la siguiente condición. Y si no existiera, pues ya sabemos que no es continua, porque no existe. Supongamos que existe f de x. Cuando x tiende a A, pues sería f de A, ¿no? Existe en el origen. Pues pasamos al siguiente, a la siguiente condición. Y sería comprobar si existiera los límites laterales en ese punto. Seguimos en el mismo ejemplo. Tenemos que estudiar el límite en el origen y vemos que aquí primero sabemos que existe. Pues tenemos que mirar qué pasa cuando viene por la izquierda y luego qué pasa cuando viene por la derecha. Tienen que existir. Primero tienen que existir los dos límites laterales y luego encima tienen que ser iguales. Y si no pasa esto, decimos que no es continuo. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos esto y llega aquí y se para, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Pues si viene por la izquierda, si estudiamos el límite que viene por la izquierda en el origen, vemos que existe y tiende a 0. Pero si lo estudiamos por la derecha, ¿qué pasa? No existe aquí. Aquí no existe. Claro, ¿y qué pasa si existiera pero no son iguales? Pues a lo mejor en este caso tenemos esto, ¿no? Si estudiamos por la izquierda, aquí existe, pero si lo estudiamos por la derecha, existe también, pero no tiende a 0, sino tiende a lo mejor, esto es menos 1, pues tiende a menos 1, que no son iguales. Por eso, para que fuera continua, tiene que existir los límites laterales y tiene que ser igual. Primero, que exista la función en ese punto, y luego que existan los límites laterales y que sean iguales. Lo tercero, para asegurarnos, pues la función primero existe, pues tenemos que ver si es igual al límite de f de x cuando x tiende a A. Esto es para asegurarnos del caso de que tenemos una función cualquiera, pero por ejemplo aquí no lo tenemos. La f de A que existía lo calculamos de aquí, porque por ejemplo nos preguntan el límite, estudiar el límite en el punto 1 y aquí es el punto 1, pues primero, a ver, miramos en el punto 1. ¿Existe f de x? Sí, ¿no? ¿Tenemos una función aquí? Pues sí, tenemos un punto aquí. Y luego, ¿tenemos límites laterales? Sí. Y luego los dos tienen al mismo número. Pero vemos que no es continua porque aquí hay un hueco. Pues para eso es la condición 3. Para ver si este límite de f de A es el mismo que está aquí. Si no nos diera igual, pues sabemos que aquí habría un hueco. Y si fuera lo mismo, pues aquí no habría hueco y estaría relleno y sería continuo. Vale, con que se incumpla cualquiera de los tres, ya estamos ante una discontinuidad. ¿Y qué tipos de discontinuidades tenemos? Tenemos los evitables y los inevitables. Para saber qué tipos de discontinuidad tenemos, solo hay que fijarse en los límites laterales. En los evitables, pues primero, existen los dos límites laterales, pero y que son iguales. Habría dos casos, ¿no? Primero, en el que hay un punto, un hueco aquí, no existe la función en f de x en A. Primero, en A ya no existe la función. Pues primero estudiamos y el primer paso ya no pasa, ya sabemos que es discontinua. Pues para averiguar qué tipo de discontinuidad es, pues vamos a calcular los límites laterales. Si sabemos que existen los límites laterales y luego son iguales, estamos ante este caso, porque si viene por la izquierda y luego viene por la derecha, existen y luego encima tienden al mismo número, eso significa que aquí hay un hueco, porque no existe f de x en A.
pero existen los dos y son iguales. También tendríamos otro caso, ¿no? Que existe f de x en A, existe también los límites laterales, pero f de A es esta. Y el límite de f de x cuando tiende a A es esta, y no es la misma. Y con esto, en este caso cumple la primera condición, la segunda, pero la tercera no lo cumple. Así que también sería una discontinuidad de tipo evitable. Lo único que hay que sabérselo es que existen los límites laterales y que sean iguales los límites laterales. Luego en el tipo inevitable tenemos la de primera especie, que empezamos con el salto finito. Existen los límites laterales, pero son diferentes. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. Existe f de x en A. Primero tenemos f de x, aquí tenemos el punto A y vemos que sí que existe. Pero luego los límites laterales, ¿qué pasa? También existen, ¿no? Porque si viene por la izquierda, tiende a este número, a este f de x. Pero si luego viene por la derecha, tiende a otro f de x. No son iguales, por lo que L1 y L2 no son iguales. O también tendremos otro caso, ¿no? Directamente no existe f de x en A. Y luego encima tampoco son iguales los límites laterales, pero tienen que existir. En el salto infinito existen los límites laterales y no son iguales. ¿Pero qué pasa? Nos está diciendo que es infinito, así que uno de los dos límites tiene que ser más o menos infinito. Uno de los dos tiene que ser más o menos infinito. Porque si los dos fueran infinito, estamos ante una asintótica. Una de primera especie y asintótica. Ya que los dos límites tienden a infinito. Uno a menos y otro a más. Claro, pero en el infinito, pues una de las dos tiene que tender a infinito. La verdad, todos los tipos de discontinuidades es razonar un poco. La de segunda especie pues es que se para aquí y ya no es continua. Uno de los dos límites laterales no existe. Por ejemplo, en este caso, límite por la izquierda sí que existe, pero por la derecha es que ya no tenemos nada, no existe. Lo más importante es primero mirar si cumple las tres condiciones. Con incumplir una, pues ya no tenemos que seguir y sabemos que es discontinua, y para saber el tipo de discontinuidad miramos los límites laterales, calculamos los límites laterales y ya está. 别让孩子知道的，当我们开始相识的那一天起，你所有的模样都已经存在我的脑海里面。我想要慢慢的靠近你，带着所有的时间，慢慢的到来你身边，让我成为你的唯一。